Ya, muy bien. Entonces, iniciamos. Vamos a hablar de las oraciones eliminadas. ¿Qué entiendes por oraciones eliminadas, Alejandro? Una oración que eh, hay palabras y puede haber una que no concuerda o no va. Ya, y si no eh, va y no va, ¿qué se hace? Se eliminan, pues, ¿no? Elimina, ya, pero ese sistema de eliminación tiene nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay una información y en la segunda oración se vuelve a repetir esa información, ¿cómo se le llama eso? ¿Alguien sabe? Redundancia. Redundancia. Se elimina una oración porque existe redundancia. Ahora, si estamos hablando un texto referente al celular, estamos hablando del celular, características del celular, colores de celular, modelos de celular, y de pronto en una oración dice, la naranja es dulce. En ese caso, obviamente la naranja es dulce, se va a eliminar, pero ese tipo de eliminación, ¿cómo se llama? ¿También será redundancia? Piensa, piensa, cabecita, piensa, piensa. ¿Será redundancia? ¿Sí o no? Se puede elegir más o menos. A ver, dime, Yair. A ver, más o menos, ¿qué piensas, qué opinas? No te preocupes en equivocarte, necesito saber, a ver, ¿qué opinas? De repente lo puedes explicar con tus propias palabras. Cuando no hay coherencia. Ya, cuando no hay coherencia, sí, pero si no tiene nada que ver, claro, no hay coherencia y a eso se le va a llamar Cuando uno cuenta una historia, algo así. inantingencia. Cuando no tenía nada que ver. Todo eso vamos a recordar, ¿ya? Porque esta clase ya la hemos trabajado. Muy bien. Entonces, menciona lo siguiente. La oración eliminada es un ejercicio que nos prepara para la redacción de textos. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero crear un cuento, quiero crear una novela, porque de aquí algunos, quién sabe, en el futuro quisieran dedicarse a ser escritores. Entonces, el ejercicio de eliminación de oraciones te sirve para que justamente al momento de crear tu obra, tu poema, tu narración, tu cuento, tu novela, no caigas en redundancias, no caigas en inantingencias, no caigas en errores que podrían dar un mal sentido a tu obra. Entonces, este ejercicio es como un ensayo para evitar que tú te equivoques. ¿Listo? Para eso sirve esto. Ahora, veamos. Criterios de eliminación. Yo elimino por impertinencia. Quiere decir porque no es oportuna esa información dentro de mi texto. Por ejemplo, el propósito de un texto es desarrollar un tópico o subtema dentro de un tema, pero muchas veces se insertan elementos que están fuera del tópico, aunque puedan pertenecer al tema. A estas ideas se les denomina impertinentes. ¿Por qué impertinentes? Porque no está dentro del texto. Por ejemplo, un caso impertinente puede ser, imagínate, nosotros estamos en un sistema presencial, imagínate, estamos dictando la clase de el lenguaje y de pronto entra la profesora o el profesor de biología y dice, de repente, a ver, no sé, puede ingresar y puede decir, chicos, sáquenme todos sus cuadernos de biología en este momento. Obviamente en ese rato tú no tienes ese cuaderno, lo tienes guardado porque estás en el área del lenguaje, ¿verdad? Pero si es que no se ha pedido permiso anticipada, ese acto
de pedir el cuaderno es un acto impertinente. ¿Por qué? Porque no está dentro del momento. ¿Entiendes? Entonces, a eso se llama. Lo mismo ocurre con el texto. Si estamos hablando del celular, características y todo, y de pronto hablo de la naranja, esa información es impertinente porque no tiene nada que ver acá. ¿Listo? Y atenta contra la coherencia, justo lo que mencionaba Sebastián. No hay coherencia del tópico y del texto. Por ejemplo, tenemos el termómetro es un aparato que mide la temperatura. Hasta ahí todo correcto. El más común consiste en un tubo capilar graduado. ¿Ya? La temperatura es el grado de calor de los cuerpos. En el extremo del tubo hay una ampolla de vidrio. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. Tengo alternativas. ¿Quién debería irse? Dice ahí. ¿Quién debería? Debería irse la letra A. Debería irse el número 5, el número 3, el número 4, el número 2 o el número 1. Según la evaluación, dice que el tópico central es el termómetro, es decir, de eso se habla. De todas las oraciones, ¿ya? De todas las oraciones, listo. De todas las oraciones trabajan sobre esa idea, menos la 3. ¿Por qué? Porque la 3 habla de la temperatura y dice que la temperatura es el grado de calor de los cuerpos. No estamos hablando del calor de los cuerpos, estamos hablando del termómetro en sí, ¿ya? Que atenta contra la coherencia del texto. Por lo tanto, es eliminable. ¿Por qué? Porque es una información impertinente. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro tipo de criterio de eliminación tenemos? ¿Algo más va a decir? Ya. Otro tipo de eliminación o criterio de eliminación es la redundancia, que es justo lo que le mencionaba Alejandro. ¿Qué es la redundancia? Es la repetición de ideas. Muchas veces se presentan redundancias, es decir, se repiten ideas con otras palabras en forma de equivalencia, inclusión o implicancia, evitando la concisión. Por ejemplo, vamos a leer aquí. Las trepanaciones craneanas eran intervenciones que se hacían en la cabeza, ¿no es cierto? Era parte de la cultura. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado por alguna contusión o enfermedad cerebral. Como producto analgésico se usaba la coca y la chicha. El propósito de las trepanaciones consistía en excluir fragmentos óseos. Dime, ¿esta oración no se repite con la número 2? Sí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos redundancia. Ahora, ¿cómo saber cuál eliminar? Tengo que eliminar la que menos información me brinde. Por ejemplo, en la 2 dice, su finalidad era eliminar fragmentos de huesos ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. Y abajo dice, el propósito de las trepanaciones consistía en excluir fragmentos óseos. No está la idea completa. En cambio, en el ejercicio, en el número 2 sí está completo. Por lo tanto, se va o se elimina el número 2 porque hay redundancia. Y dentro de la redundancia, el número 2 tiene la información más completa. ¿Listo? Ya. Ahora sí. Sigamos. Ya sabemos que tenemos eliminación por impertinencia, por redundancia y también tenemos por irrelevancia. ¿Ya? Vamos a ver. Carece de importancia, es decir, no es importante dentro del texto. Decimos que en un texto una idea es irrelevante cuando no es significativa para la idea central, es decir, casi no tiene sentido. Es decir, porque no aporta nada, ni suma ni resta al texto, ¿ya? Y afecta a la precisión. Por ejemplo, dice, el Perú desde muy remotos tiempos fue núcleo de civilizaciones evolucionadas.
aunque los primeros momentos de estas solo son conocidas gracias a la ciencia arqueológica. El Perú, situado en la parte central y occidental de América del Sur, es el tercer país de esta región en tamaño. El territorio peruano presenta 3 regiones definidas: costa, sierra o la región andina y selva o Amazonía. La costa es una faja territorial de 40 a 80 kilómetros de ancho. Entonces, ¿cuál de ellas es irrelevante? Es decir, ¿cuál de ellas no da precisión al texto? La que no da precisión es la oración 1, porque dice, el Perú desde muy remotos tiempos fue núcleo de civilizaciones, pero todo ello ya se menciona en las oraciones anteriores. Entonces, lo de arriba, porque acá se repite, el Perú, el Perú. No hay redundancia porque no es la misma información, pero sí habla del antepasado. Entonces, esta no es importante, como que no le da la idea central, es irrelevante, por esa razón se va. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos criterios de eliminación tenemos? 3. 3. Impertinencia cuando no es oportuno, redundancia cuando se repite ideas, irrelevancia cuando carece de importancia. Ahora veamos aquí los ejercicios. A ver. La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la Tierra, tanto en su parte sólida como líquida. Es impalpable. Está compuesto por varios gases. Especialmente está compuesto por nitrógeno. ¿Quién se va? ¿Es impalpable? La 2. ¿Seguro? La 4. La 2. Eli, ¿por qué la 4? Está bien tu respuesta, pero quiero saber por qué. ¿Por qué se va la 4? Porque no Siendo da energía. sincera, Por decir. ya. Es que ya lo puse en la plataforma, feliz. Ya, dime. Porque dice que está compuesta por nitrógeno. No, ya, entonces mencionas que es 5. No, yo digo, o sea, la 4. Ya, ¿por Pero la 4? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el, porque solamente está compuesta por nitrógeno. ya, pero cuál es el criterio que estás utilizando para eliminar el número 4? Nadie, está clarísimo. Porque está hablando de estados y es de que esté compuesto por varios gases. Te voy a pedir que vuelvas a leer. Vuélvelo a leer. Vuelve a leer y te vas a dar cuenta. ¿Se va el número 4? Sí, se va, pero ¿por qué? ¿Se repite la idea? ¿De dónde? ¿Con qué? ¿Con cuál se repite? Con la 1, creo, ¿no? Muy bien. Y si se repite, ¿cuál es el criterio? Redundancia. Redundancia. Ya ves, te dije que estaba clarísimo. Muy bien. A ver, punto para Joaquín. Ojo, yo dije, evalúa expresión, también comprensión. Y el hecho que tú me des una respuesta quiere decir que estás leyendo y estás poniendo a trabajar tu cerebrito, la comprensión. Pero, Missy, si tengo miedo de equivocarme, también te voy a subir puntos por equivocarte. ¿Sabes por qué? Porque lo estás intentando. Pero eso no quiere decir que voy a decir cualquier respuesta. No, analiza, piensa, por favor, ¿ya? Ejercicio 2. Los recién casados llegaron a la recepción. Bailaron a los acordes del clásico vals. Luego de las respectivas fotos y felicitaciones, el lugar estaba adecuadamente acondicionado y se dio inicio al festejo. ¿Quién se va? 4.
La 4. ¿Por qué se va la 4, Sebastián? Porque no sería uno de los, ay, ¿cómo sería? Uno de los pasos, uno de la secuencia, no, no tiene sentido. Ya, pero ¿cuál sería el criterio? Impertinencia, ¿Cómo? impertinencia, No te escucho, mi amor. impertinencia. Ya, es impertinente, claro, no es el momento. O sea, sí es parte de, pero no está en la secuencia que debería ir. Entonces es por impertinencia. Muy bien, Sebastián. Punto para Sebastián. Listo, veamos el 3. Era muy hermosa, te lo juro. Nunca había visto a alguien tan bella. Ojos claros y expresivos, cejas pobladas, nariz recta y lindos labios, cuerpo envidiable y cabello castaño. Y además vivía cerca a mi casa. ¿Quién se va? La 5. La 5. 5. ¿Por, 5, ¿por qué? Porque está describiendo la... porque no está en... Está hablando de su aspecto, no está hablando de que vive cerca de su casa. Claro, ¿de qué se está hablando? De las características de la chica, ¿no es cierto? Ya. Sí, Mi pregunta es, ¿qué criterio? ¿Bajo qué criterio estamos eliminando la número 5? Impertinencia. Irrelevancia. impertinencia. Pertinencia, no, no es impertinencia. Ah, irrelevante. Irrelevancia. Irrelevante. ¿Qué? Porque no es importante. Iba cerca o lejos, no es importante. Lo importante son las características que menciona ahí. Entonces, ¿quién dijo irrelevancia? Yo, Joaquín, Ya, tienes ahí. Listo. Yo Vamos. también lo había dicho Ya. Listo. A ver. antes. Muy bien. Listo, ahí está. Ya ves, ahí están tus respuestas. Construir una oración que tenga el mismo significado que se aproxime a él a partir de la... Es imposible decir, a ver, construir una oración que tenga el mismo significado o que se aproxime a él a partir de las oraciones proporcionadas. Es imposible decir que no te amo. ¿Cómo puedes decir lo mismo pero con otras palabras? Por ejemplo, yo puedo decir, utilizando antónimos o sinónimos, es inasequible el decir que no siento apego. He cambiado esta oración. Se entiende lo mismo, pero con diferentes palabras. Ahora tú abajo. El adicto, atrapado por su propia debilidad, no puede contrarrestar su vicio. ¿Cómo sería? En otras palabras. ¿Listo? ¿Ya? A ver, te ayudo. Si no, nos va a ganar el tiempo. El toxicómano es un adicto. Enjaulado, atrapado por su propia flojera, no logra resistir su debilidad. Por lo tanto, sigue consumiendo el vicio que está acostumbrado, pues, ¿no? 3. Los dos jóvenes miraban con ternura aquella escena de bondad. A ver, ¿cómo sería aquí? ¿Cómo sería?
chicos, ¿qué pasa hoy día? ¿No están participando? A ver. Ambos jóvenes. Los adolescentes, miren, Claro, debes hacer uso de sinónimos o de antónimos. Ambos jóvenes observaban con sutileza aquella imagen de benevolencia, puede ser. ¿Mm? Listo. Muy bien, eso es todo en oraciones eliminadas. No te olvides. Impertinencia, porque no es oportuno, ¿ya? Anótalo ahí, porque ahorita te voy a pasar las prácticas. No es oportuno, se llama impertinencia. Redundancia, ¿qué pasa por la redundancia? Se repite. Y también tenemos la irrelevancia. ¿Qué es irrelevancia? Que no tiene importancia. ¿Ya? Listo, muy bien. Pregunta, ¿has logrado sacar impresos las prácticas? No. ¿No sacaste? Ya, No entonces. tengo impresora, Miss. ¿Cómo? No tengo impresora para sacar. Se lo tengo acá. Ya, bueno, entonces en una hojita vas anotando y al momento de imprimir o copiar, ya vas resolviendo y para que me puedas subir a la plataforma, ¿ya? Ya tengo revisadas algunas tareas. Mañana yo no tengo Zoom absolutamente con ningún salón. Entonces mañana voy a revisar y te voy a reenviar todo lo que hasta la semana pasada, porque la antepasada no hemos trabajado. ¿Listo? Y no está muy complicado porque hay algunos. Espero que esta vez, como son 3 nada más, logremos terminar. Y si no terminamos, bueno, ya lo llevarás de tarea. Va a depender de ti. ¿Ya? Voy a pantalla, por favor. ¿Qué, mi amor?